muchísimas gracias a quienes se quedaron escuchando a María Inés Lanfranchi. Ahora vamos a pasar a escuchar a Gerardo Van Juncker. En un ratito va a comenzar la previa, pero ahora empieza la previa y luego comienza la charla. Gera nos va a comentar un poco hasta que sea la hora. Vamos a apoyar el celular porque, como les comenté, Gera y Seba están acá en la Biblia para que no sucediera lo mismo que pasó ayer, de que no pudimos hablar con él, dado a la conexión. Así que ahora tenemos el celular ahí y acá va a venir Gera. A ver, Gera, venimos acá. ¿Te ves? Que lo importante acá sos vos. ¿Nos escuchan bien ahí lejos? No sé si alguien puede dar el ok. No cuenta la gente que está en la biblioteca. A ver. Bueno, comenzamos ahora. ¿Querés, Gera? Como diga usted que es la maestra de ceremonia. Bueno, Gera le tocaba hablar ayer, exponer, y no se pudo. Quienes nos acompañaron seguro vieron todo el desastre que fue el tema de la conexión. Pero bueno, acá está en la Biblia y nos va a empezar a comentar sobre sus procesos de escritura y de lectura, cómo articula estas dos pasiones y bueno, y luego un recorrido sobre los libros y los referentes que toma y que también nos puede comentar de sus propios libros. Bueno, ¿cómo fue? Yo cuando repetí en el año 2009, estaba en quinto año y me tocó repetir, y llegué a un curso donde no conocía a ninguno de los chicos, de los estudiantes. Entonces el único lugar donde la pasaba bien en los recreos era yéndome a la biblioteca, así fue que empecé a leer. Y justo cuando nos preguntaron un libro para recomendar, yo le había pedido uno y no estaba, supuestamente, pero encontré dos ediciones distintas. ¿Cuál es el problema? Que el título original se llama The Call of the Wild, la traducción sería El llamado de los salvajes de Jack London, pero dependiendo de la traducción se llama La voz de la sangre, que esta es la misma edición que leí en la biblioteca de mi escuela, o El llamado de la selva. Entonces es difícil encontrar la traducción correcta. Ah, bien, menos mal que viniste. Sí, y me pasó que cuando empecé a leer la historia de un perro, de un pastor de un San Bernardo, que había sido creado por un juez y se lo roban, se lo llevan a la época de la fiebre del oro en Alaska, que se iban todos los norteamericanos a buscar oro a Alaska. Y él habla de un animal domesticado que se va reencontrando con su lado salvaje, y es una historia muy emocional que me hizo llorar en una parte, en un par de veces. Y yo que soy muy duro para llorar, en esa época era muy duro para llorar, era que me hiciera llorar un libro fue algo como diciendo, loco, no puede ser que un libro me haga sentir esto. Ahora entiendo a la gente que le gusta leer, y sí, empecé a leer. Y después de tanto leer, estamos hablando del 2009, yo tenía 17, 18 años. Y desde los 14, cuando aprendí a tocar la guitarra, empecé a escribir mis primeras canciones. Pero a partir de haber leído esos libros de London, dije, bueno, yo puedo escribir también. Y empecé a escribir una novela de un chico que quería ser estrella de rock, que era mucho delirio de lo que quería que me pasara a mí, pero... Bueno, de algo se empieza. Sí, y empecé a escribir la novela esa como 3 veces, y me tomó 10 años, pero en el 2018 la terminé de escribir. Tiene como 300 páginas. Y una versión acotada de eso la presenté en un concurso literario que había en mi escuela, y cuando empezaron a hablar del primer premio, los escritores que habían sido jurados decían que le gustó tanto que tuvieron que buscar en Google a ver si no había sido plagiado, porque les sorprendía que una persona del secundario pudiera escribir de esa manera. Cuestión es que cuando dicen el título de nombre yo me quedé así sentado mirando. ¿Por qué? Porque el profesor mío de lengua y literatura, el profe Palacio, que se está mirando, le mando saludos, le cambió el nombre, me censuró el nombre, porque el cuento se llamaba Suicidio al fin de la noche, que era la canción que volvía famoso al músico de rock. Entonces le pareció muy fuerte para un colegio secundario y le cambió el nombre, le puso Resaca. Ah,
Bien. Nada que ver. Por eso yo no me enteré. Cuando dijeron que era Gerardo Hidalgo, ahí fue que me empujaron un poco más para que me levantara y fuera a buscar el premio. Encima, eh, mi escuela siempre, viste, por estar en uno de los lugares marginales de la ciudad, no hay mucho acercamiento a los libros. Y todos esos escritores ahí hablaron tan bien del cuento que cuando me levanté yo para ir a buscar el premio, todos se pararon y me aplaudieron como si fuera, como si estuviera entrando Messi o algo así a la cancha, y empezaron con el olé, 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 y fue un momento que dije, bueno, me tengo que dedicar a esto, aunque no sé mucho, y aprendí eso, de que una persona no tiene que saber todo sobre lengua y literatura para empezar a escribir, solamente tiene que sentarse y empezar a hacerlo. Después se puede corregir y vas aprendiendo en el proceso, pero no hace falta más que animarse para poder empezar a escribir. Y empecé a leer cada libro. La bibliotecaria de mi escuela me dio para leer el Aleph Ah, de qué Borges, bien. como segundo libro para una persona que se inicia, lo cual hizo que odiara a Borges porque no le entendía nada. Y después conocí a Cortázar y ahí fue que empezó a acercarme más a la literatura. Con Cortázar me prestaron el libro de los cuentos completos, volumen uno y ahí sí, Cortázar dijo, leía historias de vampiros, leí Casa Tomada y otros cuentos más y digo, bueno, con este autor sí puedo sentirme cómodo, sentarme a leer. Porque la verdad, cuando vos agarrás Borges y no sabés mucho de literatura, no tenés una trayectoria, te sentís idiota. Yo me sentí idiota, vamos a decir la verdad, yo me sentí idiota. No sé si a ustedes les pasa, a ustedes que están de público ahí. Ayer que hablaba de literatura juvenil, comentaba eso, de que en una primera instancia no se puede pretender que se comience a leer a Borges, por ejemplo, o a Cortázar. Cortázar por ahí sí, ¿no? Pero Borges, que es tan complicado. Y por ahí hablaba de eso, de la importancia de la literatura juvenil, que te acerca bastante a la literatura y que después te abre el espacio y el camino para ir conociendo otros autores como Borges, ¿no? Claro, Pero al principio sucede eso, que vos te quedas decir, ah, esto no es para mí porque es re complicado y dejas los libros. yo creo que tiene que ver que los profesores de lengua y literatura, o quienes arman los programas educativos, no piensan primero en un proceso previo que es acercar a los estudiantes a la lectura. Porque yo recuerdo en mi escuela, lo primero que me dieron fue el Martín Fierro, después me hicieron pasar el Facundo, Sí, y con esos dos libros sí empezás a odiar la lectura, porque el Martín Fierro te hacen estudiar la estructura del poema de Martín Fierro. Y Facundo es, yo me quedé dormido cuando estaba leyendo la introducción. O sea, no se busca primero a enamorar a los alumnos con la lectura y después pasar a darle la literatura dura. sí, es como que cuesta vincular desde el ámbito educativo a la literatura con el placer. Es más con esto de la obligación, ¿no? Como la literatura obligatoria, como dice el programa. Pero bueno, hay que empezar a repensar eso, de vincular la literatura con el placer, que también se encuentra en la escuela. Pero bueno, Claro. debate aparte y te sigo escuchando. Y yo creo que ahí es donde, en ese lugar, para enamorar a los lectores, es donde está la importancia de las bibliotecas populares. Porque yo sabía cuando daba talleres literarios en el 2014, Nacho hacía malabares, porque primero venía a un taller de acá, de un club de lectura acá en el Sí. Biblio, y después se iba a mi taller. Llegaba siempre como a las 5:30, 6, porque tomaba el colectivo. Y yo digo, pero ¿cómo será que le gusta tanto ir a una biblioteca que hace todos esos malabares los sábados para poder venir de la biblioteca al taller? Y después me invitó a un par de charlas, conocí este lugar, conocí al grupo de lectura que eran los buscadores de las letras Olvidadas. olvidadas, y entendí cuál era todo ese romanticismo que surge a través de una biblioteca. Así que gracias Nacho por eso. Nacho está acá presente, acá detrás de cámara, por eso Jera se dirige a Nacho. Y yo creo que por eso cada vez que me invitan de acá de la biblioteca digo que sí siempre, aunque
tenga que acomodar después los horarios, no me importa porque es un lugar muy hermoso. O sea, yo entro acá y siento como si estuviera en mi casa, que no me pasó ni siquiera en la biblioteca de mi escuela. Y yo creo que en eso es lo importante hoy en día de las bibliotecas populares, porque están en un lugar de resistencia donde los eh, organismos estatales o las editoriales grandes se olvidan de fomentar lectores, sino que buscan compradores de libros. Y ese es uno de los problemas actuales de la literatura argentina, que se piensa más en vender el libro que en buscar un lector, que ganar lectores, que generar un contenido que pelee día a día con la televisión, con las series de Netflix. Y ustedes, si se ponen a pensar, todo eso, todas esas ideas surgen a partir de la escritura de un guión, de la escritura de una novela, la escritura de un cuento, y después se adaptan a otros formatos. Eh, Nunca hay que olvidarse de eso, que primero está la escritura y después está la adaptación a los distintos formatos. Y me encanta esa idea de la biblioteca que siga buscando lectores y generando un espacio para la comunidad. Y no sé, me perdí, hay veces que empiezo a hablar y me pierdo de lo que estoy Bueno, si hablando. quieres, si quieres comentarnos por ahí si tenés algún referente en tus procesos de escritura, cuáles son. Tengo un referente literario que para mí es el dios máximo de la literatura argentina, que es Alberto Laiseca, que era conocido a mediados del 2000 por narrar los cuentos de terror. Es un viejo que sale enfrente a cámara fumando con la luz en penumbra y un ventilador en el techo. Cuenta historias de terror y cuando empecé a leerlo, porque todo el mundo decía que era el Stephen King argentino, empecé a leerlo y me di cuenta que nada que ver. Él es inventor de un género literario que se llama realismo delirante y realismo delirante se trata de hacer hincapié en un elemento de la realidad para aumentarlo exageradamente o achicarlo exageradamente. Es por eso que, por ejemplo, en un cuento que habla sobre un tanque de proporciones de tamaño país, un tanque que adentro vive toda una nación, que no se puede acercar a otros países porque cuando está a menos de 10 kilómetros empieza a generar un terremoto que hace que los países, que las ciudades se estén por colapsar. eh, Vos lees ese y estás a ver y dices, uy, qué loco, el chabón inventó un tanque gigante, pero si te pones a pensar en profundidad en el tema, te das cuenta que es una metáfora de la soledad, de una persona que no se puede acercar a otra porque tiene miedo de generar un terremoto emocional en el otro. Y cuando empecé a leer todos esos cuentos delirantes, me quedé fascinado. Entonces fue que la Iseca que mató a Borges, porque hasta ahí Borges era mi escritor favorito. Y me gusta mucho utilizar ese recurso del realismo delirante y mezclarlo con otros géneros como la ciencia ficción o el terror para generar sensaciones nuevas en los lectores. O sea, mi idea es que cuando un lector agarre un cuento mío o una novela mía, no sepa para qué lado va a arrancar. A lo mejor voy perfilando una historia como de terror o una historia de costumbrismo y cuando quiere ver le pego un giro de 120 grados y lo llevo para el lado de la ciencia ficción o busco un elemento sorpresivo eh, que aparezca y lo fascine y lo deje con la boca abierta. Y por lo general las devoluciones que me dan los lectores es que les gusta mucho eso porque no es habitual en la literatura que los autores te hagan sentir eso. Y al momento de escribir tengo dos opciones para trabajar. Una, pienso toda la historia antes de escribirla y otra me siento a escribir y dejo que la historia me lleve. Y me ha pasado muchas veces que estoy escribiendo y la historia por sí misma cobra vida y me lleva para otro lado que yo no quería llegar ahí, pero hay veces que fluye de una manera y es como un río que por más que se corrija el cauce siempre va a buscar su cauce natural. De esa manera me gusta escribir libros chiquitos de 50, 60 páginas porque
también pienso que sean historias como para leer en corto tiempo. Y así el lector, perdón, eh, no tiene la excusa de decir, no, es un libro muy largo y no tengo tiempo para leerlo, sino que al ser libros cortitos puede estar en el colectivo y lo puede leer perfectamente, o puede estar en el baño y leer perfectamente, porque hay muchas personas que leemos en el baño. Y apuesto por eso, una literatura en tamaño pequeño en la extensión, pero con historias que puedan sorprender a los lectores. Y al día de hoy llevo alrededor de 35 libros escritos, de los cuales se han publicado 10. La mayoría es por la editorial que manejo, que es Editorial Rorschach, y algunos que se publicaron el año pasado en editoriales independientes de San Luis, lo cual fue un- me reconfortó mucho eso de que editoriales de otro lado me pidieran texto para publicar, porque era una época en donde yo me planteaba seriamente en dejar de escribir. De hecho, cuando se hizo en la biblioteca acá, la última feria del 2018, charlando con los chicos de acá, le había dicho que era el último evento al que participaba porque me iba a retirar. Y al año siguiente aparecieron estas dos editoriales que me dijeron, Gerardo, queremos publicar lo tuyo, y fue como, bueno, está bien, no me retiro nada. Me arrepiento, dijiste. Pasa que muchas veces uno piensa en bajar los brazos porque es muy difícil la literatura en general, pero más difícil en el interior del país. Uno se encuentra mucho con muchas paredes que hay que escalar porque, por ejemplo, en Villa Mercedes no hay un circuito literario de gente que se junte, por ejemplo, todos los lunes, bueno, con pandemia, excluyendo la etapa de pandemia, pero no hay un lugar donde se junten todos los lunes a hablar de libros o a leer. No hay un circuito de ferias literarias. Editoriales independientes creo que hay tres, que son Editorial de acá, de Nancy Toselli, Editorial Rorschach y El Tabaquillo. O sea, no hay un circuito de ferias, ni no hay un circuito donde se junten los lectores, y entonces se vuelve muy difícil, y tampoco desde los organismos estatales se fomenta mucho de generar un circuito. Y siempre está también eso de que el escritor es escritor pero trabaja de otra cosa. Como por ejemplo yo soy empleado público, siempre pasa que el escritor que vive de la literatura son muy pocos. Entonces uno tiene que adaptarse a lo que va encontrando para poder eh, invertir tiempo y energía intelectual para poder escribir y progresar de otra cosa hasta que te llegue el momento de que puedas vivir de eso, que no es algo imposible. Es difícil, pero no es imposible. Y muchas veces eso te genera cierto desánimo para seguir porque es mucho trabajo pulmón. O sea, si tener una banda de rock es muy difícil, ser escritor es el doble o el triple, porque prácticamente el trabajo de escritor es muy solitario. Eh, Uno cuando escribe se pasa horas y horas solo frente a la computadora o frente a un cuaderno, y, y el proceso para buscar una editorial y que te publiquen es mucho más difícil. Por eso cada vez que me encuentro con algún escritor me dice que es difícil, y digo, ¿por qué no te haces una editorial? Si querés yo te enseño lo que necesitas y te armas tu propia editorial. O sea, mi ideal es que hubiera unas 10 editoriales, porque Villa Mercedes tiene 150.000, 170.000 habitantes. No puede ser que haya 3 editoriales nomás y haya 80 escritores a lo mejor en la ciudad. Entonces, es un trabajo siempre de resistencia contra la extinción. Muy similar a lo que nos ocurre con las bibliotecas populares también, de que somos espacios que son cada vez menos atendidos por los gobiernos, o también son espacios a los que todo el tiempo hay que estar llevando a la gente, llevándoselos a la gente, porque muchas veces las personas no tienen noción de lo que se van a encontrar, tienen siempre esta mentalidad de que las bibliotecas son espacios en donde te van a estar haciendo callar por el silencio, o que son libros
los que se encuentran, todos libros viejos, o Sí, como te decía, estas literaturas obligatorias. Pero gracias al trabajo de la gente de la Biblia hemos podido llegar a la gente a través de esto, de vincular la literatura con el placer, hacer llegar todo tipo de libros, de todos los formatos, de todos los autores. Acá en la Biblia tenemos libros de Gera, de Inés, de Tata. Del único que no tenemos es Seba, ya le vamos a traer. que esperamos que pronto nos traiga. pero, pero sí entendemos que el trabajo desde la literatura, desde cualquier espacio que es popular o que es individual, es un trabajo que lleva mucho compromiso, responsabilidad y ganas, muchas ganas de reproducir, de generar y de seguir transmitiendo, ¿no? La palabra escrita o, como decía recién Inés, narrada o de la manera que llegue. Así Claro. que entendemos tu lucha ajena porque la compartimos y bueno, vos sabes como nosotros que es una lucha que vale la pena. Sí, más vale, porque no estás buscando un rédito económico, por ejemplo, porque eh, el caso acá de la biblioteca son muy humanos al momento de ver el tema de los socios. Se fijan mucho ustedes en la situación de cada uno de los socios y van trabajando para que ese socio se quede y no para excluirlo. Eh, y eso es muy importante, porque en una sociedad donde se excluyen cada vez más a la gente, encontrar espacios donde te quieran incluir y quieren que vos te quedes con ellos, es muy difícil y también se valora muchísimo más. Como yo te decía hace rato, yo la primera vez que vine acá no me quise ir más. Qué bueno. Y me pasó que por motivos laborales no podía venir más seguido y la verdad que a mí me encanta este lugar, es como estar en casa. Qué lindo vincular a la Biblia con el hogar. Bueno, a mí también me sucede, como pasó con Jera, uno llega para quedarse y, y bueno, me alegra que nos sigas eligiendo, como él dice, todas las veces que lo hemos invitado nos ha dicho que sí. La última vez nos acompañaste con el otoño literario, hiciste un taller de historietas, puede ser, De guión de historieta y de microrelato. y de microrelatos. ¿Querés comentarnos cómo fuiste por ahí incursionando en esos lugares? ¿Qué te gusta más? Por ahí si la historieta es lo más donde te sientes más cómodo o Eh, qué espacio. Donde me siento más cómodo, mi zona de confort es el microrelato. El microrelato es el cuento muy breve, de hasta 250 palabras. De hecho, tengo un profesor en un taller literario al que asisto, que es el taller de Imaginaciones desde el otro lado, que dicta Sebastián de Saldo, que va a estar en un ratito, tiro chivo a las 20 horas. El taller es online, que en este año salió desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, y el profe lo que me dice es que me va a sacar siempre del lugar de la zona de confort, entonces no me deja escribir microrelatos. Siempre me exige que escriba más largo y que no, para cortar con esa tendencia. Y es muy difícil porque la tengo asimilado, ya es como la historieta. Si la literatura es difícil, la historieta todavía mucho más cuando no sabes dibujar, porque Ah, yo no te dibujo ni siquiera para jugar el ahorcado te puedo dibujar. Eh, el guionista siempre está luchando contra los dibujantes porque escribir un relato te puede, en mi caso, 1 hora, 2 horas puedo escribir un relato, pero el dibujante, el trabajo que hace en una página es de 4 a 5 horas, entonces es difícil encontrar un dibujante y difícil que mantenga la constancia para terminar una obra. Por eso la historieta es mucho más difícil que la literatura, pero también es mucho más humana en el sentido de que, por lo menos los ambientes que conozco yo a nivel nacional, eh, es como el viaje de egresado. O sea, uno va a una convención de historietas es como que te sentís en el viaje de egresado porque hay mucha camaradería, me trabo la lengua, camaradería.
Eh, y eso te genera, viste, ganas de seguir ahí, no de irte o de quedarte al margen. Aparte por las noches le gusta tomar cerveza. Eso es muy Punto extra importante. para las historietas y su ambiente. Bueno, Jera, ya que tenés muy incorporado el microrrelato, ¿nos querés decir alguno, contar algún microrrelato? Traje algunos cuentitos del próximo libro que vamos a sacar con Editorial Rorschach, Sí. porque me dejé el pendrive adentro de la mochila, por eso si no te leería, Bueno, ¿querés buscarlo? ¿Lo tenés acá? aguárdeme un segundo. Bueno, esperamos a Jera un segundo que nos va a contar un microrrelato. Pueden dejar acá en los comentarios alguna pregunta para él. En un ratito las leeríamos. Inconveniente por él. Qué torpe, papá, diría Valkyrie, si me está viendo. Saludos a Valky, si está viendo a su papá. Les voy a leer un micro relato del libro que salió en el 2018 que se llama Acabaré con Marvel y DC, Ah, bien. porque tomo a los superhéroes y los saco de su contexto habitual. Y este microrelato se llama Spider-Man a la hora de dormir. Y en cuanto abra se los leo. Bien. Spider-Man a la hora de dormir. Papá, quiero ser escritor. Peter Parker se detiene. Las palabras de su hijo lo sorprenden. Continúa con naturalidad hasta la cama, lo acuestas. Hijo, tenemos que hablar. Tenés que entender que los escritores son portadores de un poder inmenso, y es el poder de crear y destrozar las emociones de la gente. Por eso, tenés que recordar lo que decía el tío Ben: todo poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, papá, vas a estar orgulloso de mí. Y se funden en un abrazo tan resistente como la telaraña de Spider-Man. Y ahora sí, ya les leí microrelato y les voy a pasar a leer un cuento del próximo libro que vamos a sacar con Editorial Rorschach, que se llama Si el delirio es un pecado, bienvenidos al bizarro, y se llama Primera Sangre. El mundo de la literatura está lleno de canallas y granujas, dijo un novelista exiliado alguna vez, y solamente los escritores exiliados saben que es así. Takashi lo comprobó en carne propia. Muchos cursos de escritura creativa recomiendan intentar publicar después de los 27. ¿Por qué? Existe una metodología que se repite mucho en las vidas de los distintos escritores, que es leer mucho, escribir mucho y vivir mucho. Los 3 puntos se podrían resumir en experiencia. Takashi, no te recomiendo que intentes publicar la novela ahora, le dijo el maestro. ¿Tan mala es? No, en realidad es buenísima. El problema radica en que no estás listo en el mundo de las letras. Esa es mi recomendación y todo lo que puedo decir. Oh, maestro, igual voy a intentarlo. ¿Alguna otra recomendación? Tené cuidado. Takashi hace una reverencia y abandona la biblioteca en donde se dicta el taller. Al llegar a su casa, googlea editoriales de Renacentía y encuentra una variopinta cantidad de editoriales. Anota sus direcciones e imprime varias copias de la novela inédita. En la mañana, y sin conciliar el sueño, se dirige a la primera y más grande, editorial Casita Aleatoria. Sus oficinas son un monstruo de 20 pisos y por dentro un diseño que recuerda una pecera desproporcionada. Vengo a traer mi novela para que la publiquen, dice Takashi. Los manuscritos inéditos solo son recibidos cuando hacemos el premio Casita de Novela. Fuera de término no recibimos. Pero, seguridad. Tras el grito, 2 monigotes lo acompañan hasta afuera. El siguiente destino fue editorial del Viejo Lobo. Ahí lo trataron un cachito mejor. No, flaco, si tu novela no está emparentada con la novela histórica, entonces no te podemos ayudar. Bueno, gracias. Takashi no pierde la esperanza. Vuelve a leer la lista y decide seguir por una que jamás se negaría. Y para peor, le iba a meter la mano en el bolsillo. Editorial Dumbi. Dumbi es una editorial imprenta que le cobra a los autores para publicarlo. ¿Una novela? Sí, cómo no. Ahora le pido a uno de los integrantes de nuestro equipo editorial que baje a atenderlo. Por favor, tome asiento un minuto.
quizás por mecanización de las tareas, pero a los 60 segundos el editor ya está apretando la mano de Takashi pidiéndole que le acompañe a la oficina. Y dígame, señor Takashi, ¿cómo se llama la novela y de qué trata? Es una ópera espacial sobre un androide que tiene un desperfecto técnico que provoca que pueda sentir los sabores. Entonces atraviesa una odisea para poder convertirse en el cocinero en jefe de la nave nodriza, que se dirige a una de las lunas de Júpiter para colonizarla. También pongo las recetas que va aprendiendo el protagonista para brindarle una nueva experiencia al lector. Se llama Brócoli y Circuitos. Excelente, muy original. Ahora vamos a imprimir el contrato. El editor presiona Control P y la máquina larga varias hojas escritas en letra Arial 6 puntos, es decir, un masacote imposible de leer. Takashi lo intenta y no consigue nada sin marearse. Es entonces cuando recuerda que no tomó las pastillas para la alergia y su nariz chorrea mocos. Tranquilo. Básicamente nos autoriza a publicar la novela y que los costos de edición se resuelven a primera sangre. Takashi, por evitar parecer un estúpido, prefiere quedarse con la duda y firma sin leer. Luego se la entrega. Listo, señor Takashi, detrás de usted está el armario con katanas. Elija la que va a usar. ¿Katanas? Oh, disculpe, pensé que por su ascendencia lo entendería. Espadas, señor. ¿Espadas? Debe elegir una para primera sangre. ¿Acaso no sabe de qué se trata? No. En primera sangre nos batimos a un duelo con katanas para decidir quién se hará cargo de los gastos de impresión del libro. Es decir, el primero en recibir un corte es quien paga. Pero yo no quiero. Ya firmó. Ahora tome su espada o toda su obra pasará a pertenecernos. Takashi saca una katana. Ahora entiende por qué su maestro no le recomendaba publicar. El editor hace lo mismo y salta encima del escritorio. Takashi sostiene el golpe poniendo la hoja de costado. Los sables se sacan chispas. Takashi estornuda y al no taparse con el codo, los mocos proyectiles impactan en la cara del editor. Aprovecha ese descuido para hacerle un cortecito. Perfecto, señor. Usted gana. Mande el manuscrito por mail antes de mañana a las 12 o tendremos que aplicar la cláusula de los latigazos. Sí, esta tarde se lo mando, dijo Takashi mientras se marchaba. De eso han pasado 3 meses de exilio en Japón. Editorial Donbit todavía busca a Takashi para hacer cumplir con el contrato. Fin. Bien, espero que hayan disfrutado tanto como yo la lectura de Gera. Todo un tema editar, publicar un libro, así cualquiera se desaparece, ¿no? Muy lindo, Gera, la verdad. ¿Querés comentarnos algo? No sé, todavía estoy con la cosa anímica. Estos cuentos los escribí durante la cuarentena con un sistema extraño que lo apliqué y funcionó, que fue hacer una historia en Instagram pidiendo a las personas que si se querían suscribir me pasaron su número de teléfono y todos los días a las 10 de la noche le iba a mandar un cuento que se escribía en ese día. Y durante 18 días seguidos le mandé a cada uno de los 18 suscriptores el cuento. A veces 10 y media, a veces 10 y cuarto, pero siempre alrededor de las 10 mandaba las historias. Y eso ayudó a quitar un intermediario, que eso creo que hoy en día con esto de las redes sociales debe aspirar un escritor, que es buscar eliminar los intermediarios y interactuar con los lectores. Y muchas veces recibía mensajes donde me decían, qué tonto que sos, cómo me hiciste pegar un susto por la historia que pasaba, o yo no entiendo cómo sacás para hacerte esa historia, o así que los chinos no fueron los que inventaron el coronavirus, o cosas así, y esas cosas que le pasaban a los lectores me hacían a mí sentir bien para seguir escribiendo y seguir con esta metodología. Y agregué 2 cuentos más que son para llegar a los 20. Y el nombre del libro, que es una parodia a un disco de Flema que se llama Si el placer es un pecado, bienvenidos al infierno. Eh, Utilizo esos 2 términos, el delirio y lo bizarro, porque hay una corriente narrativa en Estados Unidos que apareció en la década del 2000, que se llama Bizarro Fiction, y que es prácticamente como la sección de culto en un videoclub donde salen las películas clase B
o esas películas, por ejemplo, El Club de la Pelea, películas que a lo mejor no le fueron bien en el cine, pero que con el pasar de los años fueron ganando espectadores y fanáticos. Y cuando descubrí ese género me di cuenta que era muy similar al realismo delirante y entonces fue como decir, está bien, tomo estos dos términos y en el nombre del libro van a funcionar. Y no sé si querés que te lea otro Sí, cuentito. compartimos, dale. Podés elegir los arrieros puntanos o Juanito y los clonosaurios. Voy por Juanito, parece bastante interesante. Está basado espero que los Simpsons no me cobren derechos de autor. No nos hacemos cargo, cualquier cosa. Todo corre por el autor. Los llamaré Juanito y los clonosaurios. A ver, ahí sí, te ponemos más cerca a vos. Miguel, que vení para acá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Puedes decirme, por el amor de Dios, a dónde te metiste ayer? ¿Ayer? Sí, ayer estábamos juntando botellas con Juanito. ¿Y podés explicarme qué miércoles están haciendo? Porque me llamó el doctor. ¿Por qué me llamó el doctor entonces? Viejo buchón. ¿Cómo? Nada más, resulta que ayer salimos con Juanito. Estábamos jugando a la pelota con los chicos en el campito y hacía un calorón inaguantable, más. Entonces se nos ocurrió juntar algunas botellas de vidrio para venderlas en el almacén de Tito, el mafioso. Ya te dije que no le digas así a don Tito. Perdón, ma. Bueno, nos dividimos en grupos y yo fui con Juanito. Empezamos a caminar por las calles, pero no había ni una mísera botella de gaseosa en los canastos, ni vereda. Nos recorrimos todo el barrio y volvíamos con vergüenza para el lado de la canchita cuando el Juanito vio una mina de oro, la casa del doctor Maquiheller. Primero vimos esas esculturas de leones que tienen en el patio de adelante. Nos quedamos mirándolos porque parecían reales, y entonces Juanito vio en el fondo cómo brillaban por el sol. Ahora me da un segundo. Sobre que no tengo anteojos y no leo nada, la computadora no me ayuda. Nos quedamos mirándolos porque parecían reales y entonces Juanito vio en el fondo cómo brillaban por el sol. Las rejas nos separaban de todas esas botellas vacías. Aplaudimos varias veces para ver si salía alguien y podíamos pedirles que nos dieran las botellas. Como no salió nadie, a Juanito se le ocurrió saltar la reja y pasarme las botellas. Yo le dije que no, ma, en serio, pero no me quiso escuchar. Juanito se aprovechó del coso ese de gas, la casilla. Eso mismo, ma. Aprovechó la casilla para hacer pie y colgarse de los fierros. No le fue difícil saltar, parecía Spider-Man. Cruzó y fue hasta el fondo. Así vio que las botellas eran de plástico y las rellenaron con papeles de papas Lays, de Cheetos, mantecol y muchas así. Por eso brillaban. Pero estaban repletos. Eso se llama ladrillos ecológicos, hijo. Y sirven como alternativa para reciclar y cuidar el medio ambiente. ¡Wow! ¿Cómo sabes eso, ma? Lo di en la clase de tecnología sustentable a mis alumnos. ¿Ves, ma? Por eso sos una grosa. Menos palabras bonitas y seguí contándome cómo se robaron las botellas. No nos robamos nada. Cuando Juanito vio las botellas esas, se estaba volviendo y se dio cuenta que la puerta del patio estaba abierta. Entonces se asomó y llamó a ver si encontraba a alguien. Llamó y como no escuchó a nadie, entró. Le pareció muy raro y pensó que podría haber pasado algo malo. Hasta ahí vi lo que viene después es lo que me contó Juanito. Dice que cuando entró a la cocina, vio todo ordenado y en silencio. Por eso pasó a la siguiente habitación, que tenía un montón de luces de colores. ¿Quién anda ahí? Escuchó de una voz metálica. El zumbido de ruedas en el suelo lo asustó y corrió a esconderse en un armario. Sin querer, al cerrar la puerta, la mano tocó un botón y el armario tembló muchísimo. Cuando la puerta se volvió a abrir, se encontró con una selva como en las películas de Indiana Jones. Caminó un poco hasta que un sonido asustó a los pájaros, un sonido igualito a los elefantes. Entonces vio el ojo, más o menos a media cuadra de distancia, y después todo su cuerpo verdoso. ¡Un dinosaurio, ma! Eso, dice Juanito que vio.
le dio miedo y volvió al armario. Se ve que era un ascensor o una máquina teletransportadora. Algo abrió las puertas de golpe y era un robot. Juanito logró escapar por un costado y salir por la misma cocina por la que había entrado. Fue entonces cuando apareció en el patio corriendo y se trepó a la reja. ¡Vámonos, vámonos!, me gritó al tocar el suelo. Y ahí rajamos para el campito. Al llegar nos contó a todos su historia, pero ninguno le creímos más. Bueno, Miguelito, quédate tranquilo que voy a hablar con el doctor y le voy a pedir disculpas. Pero nunca más vuelvas a meterte en la casa de nadie sin permiso, ¿me oíste? Sí, mamá. Ahora anda a terminar los deberes. Una vez que Miguelito salió de la habitación, la madre sacó el celular y llamó al doctor Maquijeles. Hola, doctor, sí, la mamá de Miguel. Sí, le quiero pedir disculpas. Dice que se metieron y después me contó una historia de robots y dinosaurios. ¿Robots y dinosaurios? ¡Qué imaginación! Capaz que le sale escritor. Dios lo escuche, doctor. Le pido disculpas de nuevo. No hay problema, muchas gracias. Al cortar, el doctor le dice a su androide, menos mal que no les creyó por ser niños, porque si supieran, mis amados clonosaurios estarían en peligro y a mí me tratarían de científico loco. Fin. Buenísimo, re lindo. Lo tratarían, porque no estaría loco, ¿no? Muy lindo. ¿Y este surgió también en cuarentena? Sí, y porque mi hija quería que le contara una historia para dormir. Y no se me ocurría nada y digo, bueno, te voy a contar una historia que se llama Juanito y los clonosaurios. Y así como se la conté, después que se durmió, empecé a escribir el cuento en un ratito y fue como, listo, eran como las 1 de la mañana. Ya tengo el cuento para mañana. Bien, hiciste la tarea antes. Sí, dale. Re lindo. No sé si nos querés compartir el otro también, o tenés sed, te pasa un poco de agua. Les voy a leer Escupir el asado. Hablando de agua y de sed. A ver, te acercamos nuevamente. No recomendamos escupir el asado. No, pero ya van a entender por qué dice. Y dice así. El tiburón se acerca a la orilla. Está cansado de verlos desde la distancia, de verlos cada domingo en la arena, tirados, tomando sol, que hagan fuego y humo. Está podrido de tener que aguantar ese olor. Cuando siente la arena mojada en la barriga, saca de sus aletas los brazos y luego las piernas. En ese momento, sus 2,5 metros de largo se encuentran erguidos. Mueve sus piernas una a una. Hace mucho que no las utiliza. Se sienten entumecidas. Ya está fuera del agua. La brisa veraniega le provoca un escalofrío. Se dirige a esa familia, la que cada domingo llegaba poco antes del mediodía. El tiburón observa cómo cada humano en la orilla lo ve y se horroriza. El tiburón observa cómo cada perro en la orilla lo ve y le ladra, y no importa. Ahora no hay quien me pare, piensa, y continúa hacia el fuego y el humo. Jesús ve a la bestia y se le planta de frente. ¿Qué quiere?, le dice al tiburón. Por lo menos me trata con respeto, piensa el tiburón y responde. Vengo a probar. ¿Qué cosa? Eso, y señala con su aleta la parrilla. ¿El asado? Jesús lo piensa un momento. Tiene que ser un buen samaritano, pero no sabe si el salido del agua es un demonio disfrazado. Si se enteran en la iglesia no lo van a dejar entrar más. Ahí se le ocurre una idea. Dale, no hay problema, vení. Acá hace unos meses estuvimos con problemas, ¿viste? No podíamos salir de nuestras casas por un virus, así que primero te voy a pedir que te laves con esta agua bendita y después con el alcohol en gel. El asado se lo come con pan o en la mano cuando hay costillita. Por eso necesito que te laves las manos, o lo que sea que tengas. El tiburón obedece al pie de la letra. Gracias, dice. La verdad es que hace mucho que te veo a vos y a tu familia, que vienen y hacen esto. Pasan horas alrededor de la parrilla y ya no me aguanté más el olor, por eso vino. Es un ritual, ¿viste? Primero limpiás la zona, acomodás las ramitas en el medio y los troncos más gruesos después. Con hojas de diario te esforzás un poquito hasta hacer fuego y después esperás, limpiás la parrilla. Después salás la carne y le pones con poca brasa para que no se rebate. Y muy importante tener un trago siempre a mano, de vinito o cerveza, si no te puede salir seco el asado. Jesús saca de la parrilla el morrón con huevo y queso que siempre prepara a su hija, queso volácteo vegetariana. Ella lo mira desde una distancia que le parece segura, junto a su mamá y a su hermano.
Ah, vos sos filósofo. Y uno hace lo que puede, ¿viste? Tomá, prueba. Le paso un pedazo para que pruebe. Cuando las texturas llegaron a la boca del tiburón y pasaron por su cuello, un mundo nuevo se abrió en él. No puedo creer que pasé tanto tiempo sin probar esto. Está buenísimo. Gracias. Ahora fíjate, esto se llama corte obispo, pero va sin miedo. El tiburón mastica la porción y la sal de la carne le parece horrible y le escupe. Che, ¿qué me estás haciendo? ¿Vos sos pelotudo? ¿Cómo? ¿Con el asado? ¡No! Y Jesús, típico argentino, le tira un manotazo al pecho. ¿Cómo me vas a escupir el asado, Gil? Hasta la otra playa ya se escuchan los gritos. El tiburón se sorprende ante el gesto efusivo del hombre y después se acuerda quién es el depredador. Le tira una piña. El argentino se cae por el golpe, se lleva una mano a la cara y con la otra espera. El tiburón se agacha. ¿No te enseñaron respeto, flaco? Le dice a Jesús que al mismo tiempo le tira arena a los ojos. El tiburón busca refregarse cuando siente el tacle del argentino sobre el estómago. Se queda sin aire y en el suelo. Las piñas de Jesús le caen igual que granizo. Logra zafarse y corre al mar. Ya vas a ver, voy a volver. Vení nomás, que acá te espero. En ese momento ve una innumerable cantidad de aletas que se asoman en el mar. Jesús traga saliva, agarra su cuchillo tipo facón y grita, che, preparen la panza porque también vamos a tener sushi. Fin. A ver, son bastante cómicos tus cuentos, Jera, me he matado de risa. Muy lindos. No sé si nos querés comentar algo. Sí, me pidieron que recomendara un libro de la biblioteca y elegí este, Triste, Solitario y Final, de Osvaldo Soriano, que si el de Jack London fue el primero con el que lloré, este fue el primero con el que me destartalé de la risa. No, hay escenas muy delirantes y Soriano aparte es un escritor que si bien en su época cuando estaba vivo era un escritor bestseller, es un escritor muy simple en cuanto a cómo transmite el mensaje, cómo se comunica con el lector. No es que te va a hablar en un lenguaje muy técnico o que muy pocas personas pueden entender, sino que en la simplicidad de la escritura te genera unos sentimientos, por ahí te agarra y te hace el nudo en la garganta, porque me acuerdo de algunas partes y se me pone el nudo en la garganta, o por ahí te hace que te estartales de la risa. Todos los libros de Soriano están más que recomendados. Hay uno que se llama No habrá más penas ni olvido, creo, o se llama El ojo de la patria. Le pregunto a Sebastián que está acá. No habrá más penas ni olvido. Que en un pueblito típico de los años 80, sí, de los años 80 en Argentina, se da una pelea entre dos ramas del peronismo. Y la cuestión es que una de las ramas del peronismo había hecho un acuerdo con otra municipalidad de otro pueblo para que lo sacaran al intendente que estaba en esa ciudad y se da una batalla a cuartel, o sea, empiezan a los tiros limpios en la plaza de la ciudad, el intendente defendiéndose desde la municipalidad con la escopeta y los otros que vienen con la policía y empiezan a disparar y inclusive hay una escena donde hay un avión. Hay una escena donde hay un avión de una persona que fumigaba los campos, que el avión se llama Torito, y agarra y el piloto lo llena con gas de fumigar y pasa por la plaza de la ciudad para que no se vea nada y que les sea más fácil a los que están adentro de la municipalidad atacar. Y la cuestión que ese libro lo lees de principio a final en una sola sentada, porque es tan fluido y tan divertido de leer. Y también cuando te pones ya en frío a pensar la crítica que hace a los distintos ramas del peronismo, porque Osvaldo Soriano era peronista, pero también era tan peronista que se podía, entendía también el peronismo y se podía reír de eso. Y vos lo lees al libro y los peronistas, eh, digamos, conservadores van a decir que es un mal libro, pero cuando entendés el humor de Soriano va a entender que lo está haciendo con mucho cariño, que no es que está diciendo que el peronismo es malo. Y
Y lo más loco, por ejemplo, que encontrarse con un libro que hable de eso, que no hace adoctrinación política, no te está diciendo que seas peronista o no seas peronista, sino que te está mostrando una realidad y lo hace de una manera tan simple que te dan ganas de seguir leyendo el libro por horas. Así que por eso lean a Soriano, lean a La Checa y háganse miembro, háganse socio de la Biblioteca del Barrio Obra Sanitaria. Qué linda, Gera. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Bueno, he preguntado mucho sobre los libros o autores que te gustan. Me gustaría saber si tenés un personaje tuyo que sea favorito y por qué. ¿Ocurre eso? ¿Sabes lo que pasa? Que yo hago mucho paralelismo o pongo mucho de mí en algunos personajes. Tenía un personaje que era el profesor El Croto, que era yo, y como una reflexión de cómo me veía yo hace muchos años, que tenía poderes mágicos y era tipo hechicero. Después tenía un personaje que se llama Ever, que es uno de los personajes favoritos de Nacho, que básicamente Ever existía para tomar alcohol y fumar cigarrillos y capturar todo el vicio que tenía el profesor, eran como inseparables. Y después existía otro personaje que se llama Sophie Blake, que era mi versión femenina, y todos esos personajes se encontraron en una novela que se llama, toma aire porque es largo el título, La historia del Croto y el duende en un caótico mundo en cenizas. Ah, Y en esa novela me despido de todos ellos porque me acompañaron desde el 2013 hasta este año y fue una linda forma de despedirlos. Y así que ahora estoy escribiendo historias nuevas donde me encariño con los personajes, pero no a tal punto de obsesionarme de que sigan apareciendo en distintos relatos. A lo mejor uno aparece en un cuento y se puede conectar con otro porque yo trabajo con la historia con la idea de las realidades disidentes, que a partir de un hecho de un científico loco que inventó una máquina, se generó un multiverso, como una especie de... ¿Vieron los árboles familiares? Que a partir de una persona se va tejiendo hacia arriba el árbol familiar. Bueno, a partir de este hecho científico se van tejiendo las distintas realidades. Y todas las historias que escribo, todo lo que escribo transcurre dentro de esas realidades y es posible trazar un árbol buscando las conexiones y las referencias que hay en cada libro con otra historia. está muy buena ese recurso, esa idea. Sí, y algo que no sé, que el único que yo he conocido que lo hace en Argentina es la ISECA, que la mayoría de las historias se pueden conectar. Y uno que lo está haciendo también y que tenemos un plan de editorial hasta el 2024, si no estoy equivocado, es Sebastián de Saldúa, que todos sus libros se están conectando dentro de un multiverso y vamos a sacar un libro cada 6 meses. Este año sacamos 2 con Editorial Rothschild, que son Lírica de la Oscuridad y Al Borde del Amanecer, que son 2 libros malditos y algún día les vamos a contar por qué son malditos, o que ahora mejor lo cuenta él. Y la idea es sacar un libro cada 6 meses, así que en cuanto podamos terminar esta etapa y tengamos los libros, algunos van a venir acá a la biblioteca como donación y seguramente cuando saquen los libros míos nuevos también vamos a traer para acá para donar. Bien, bueno, sí, también lo de la biblioteca siempre invertimos en libros y qué mejor que invertir en autores locales, así que bueno, siempre estará esta propuesta y lo importante es que estén los libros, como sea, que se puedan leer los autores locales que como hoy nos están acompañando. Bueno, Gera, no sé si una última pregunta. Acá me están diciendo que tenemos 10 minutos, Tenemos 10 minutos. que los podemos aprovechar. ¿Vos por ahí podés recordar cuál fue tu primer libro? El primer libro que leíste. Sí, el primer libro que leí es ¿es este? Claro, Llamado a la Sangre de Jack London. Bien. ¿Y algún otro libro que no nos hayas contado que crees que es indispensable, que está en la biblioteca? El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Es un libro que si bien trata temas oscuros, si se quiere, los retrata de una manera tan bella, de una prosa tan exquisita. Es el único libro que yo puedo definir como exquisito. O sea, cuando leí ese libro de Oscar Wilde, yo ya había leído Fantasma de Canterville, pero leer el retrato de Dorian Gray me quedé, wow, no puede ser que este tipo haya escrito este libro en esa época, porque lo escribió
a fines de 1800 o 1700, no recuerdo, y era una época donde te podían quemar públicamente por escribir ese tipo de libros, y valoré mucho el valor. Aparte, Oscar Wilde en cierto sentido fue perseguido, se tuvo que exiliar en Francia porque estaba muy mal visto que las tendencias que tenía respecto a sus elecciones sexuales en esa época en Inglaterra, entonces tuvo que exiliarse en Francia y esa historia es de un valor inmenso de una persona que a pesar de todos los prejuicios de la sociedad quiere seguir adelante con sus ideas y expresarse como por el arte. Y respecto a autoras, eh, mi autora favorita es Samantha Schweblin, que es contemporánea y es una escritora argentina de una potencia narrativa y de unas ideas tan bien desarrolladas que yo me quedé sorprendido la primera vez que le leí. Había un libro que se llamaba Distancia de Rescate, que lo leí en una sola sentada, y después una novela que se llama Kentucky, que maneja una estructura muy extraña, y los dos libros son de una calidad narrativa eh, difícil de encontrar en Argentina, en este contexto histórico, porque en la narrativa argentina hoy en día se rige mucho, uno por el bairecentrismo, o sea, porque todo pasa en Buenos Aires, Sí. y por otro lado por la autorreferencia o un poco más la novela autobiográfica. Y encontrar a escritoras como Samantha Schweblin es encontrar un faro de luz en la oscuridad. Y hablando del bairecentrismo, estoy muy contento por el fallo del Fondo Nacional de las Artes, porque este año decidieron hacer una convocatoria distinta, una convocatoria para premiar terror, ciencia ficción y fantástico, si no estoy equivocado. Y recibió muchísimas críticas por ese tipo de convocatoria, porque supuestamente excluía muchísimos escritores. Cuando cerró la convocatoria solamente hubo una diferencia de 300 o 400 autores respecto a la convocatoria anterior, y por primera vez el Fondo Nacional de las Artes fue federal. Se dividió en 5 zonas todo el país, se le dio un premio por zona y dio un premio nacional, y el premio nacional lo ganó una persona de Tucumán. Y el premio, por ejemplo, de la zona 1, que era Buenos Aires, Capital Federal, lo ganó historieta, una historieta de terror, o sea, eh, de verdad fueron federales este año, y eso reconforta mucho porque uno que vive en el interior siempre está lejos de todo y es muy difícil acceder a las cosas de Buenos Aires, y que por primera vez se tome la decisión de hacer un concurso así es más que aplaudible. Y también un poco creo que tiene que ver, o mucho, que Mariana Enríquez, que es una escritora odiada y amada al mismo nivel. Personalmente a mí me gusta cómo escribe Mariana Enríquez, eh, y su terror enrarecido, podríamos decir, la influencia de ella creo que llevó a organizar este concurso de esta manera, y yo le aplaudo porque por lo general el terror, la ciencia ficción y el fantástico son géneros menores o tratados como si no tuvieran valor eh, cultural. Cuando uno piensa en los escritores que más perduran, Borges hacía fantástico, Edgar Allan Poe escribía terror, Lovecraft escribía terror, el primer libro de la primera novela o aproximación a la ciencia ficción, Frankenstein, es Mary Shelley, es de terror o ciencia ficción, dependiendo de qué elementos quieran tomar, y esos son los libros que más perduran. No sé cuántos libros autorreferenciales de la literatura contemporánea van a perdurar, pero no creo que muchos. Bien, Gera. ¿Y hoy como lector qué estás leyendo? Hoy estoy leyendo el último libro de la saga de Reconer de Brandon Sanderson, que yo creo hoy por hoy que es el mejor narrador que tiene Estados Unidos contemporáneo. Él escribe historias épicas y de ciencia ficción, y la saga de los Reconer es ¿qué pasaría si aparecen personas con poderes
o superhéroes, por decir, como con la idea de los superhéroes, pero esas personas al utilizar el poder se empiezan a convertir en malvados. Y esas personas son llamadas épicas y trata de un grupo de cazadores de épicos que libran batallas para recuperar y librar a los Estados Unidos, o lo que fue Estados Unidos, de la influencia de los épicos. Y cuando empecé a leer a Brandon Sanderson, lo conocí por un libro que se llama Ritmatista, y nunca, o sea, hace magia, la gente de ese, es una escuela de magia, y hace magia utilizando tiza. O sea, vos pensás en esa idea y decís, ¿cómo puede ser? Es una idea sonsa de que con tiza hagan magia, pero te lo cuenta de una manera que vos te crees que usando tiza podés hacer magia. Y entonces uno empecé a investigar a Brandon Sanderson y es como, loco, este es el chabón que mantiene viva la alta fantasía, podemos decir, porque en cada una de sus sagas, que encima 35 libros escribió, sacamos en 13 años, sacamos la cuenta con Sebastián el otro día, escribió entre 32 y 35 libros, o sea, imagínate la cantidad de tiempo del chabón sentado frente a la computadora para sacar un libro tras otro, y son libros así, no son libros chiquititos, son libros así, y publica una bestialidad, inclusive entre todo eso, hay una saga que se llama La Rueda del Tiempo, de un escritor que no recuerdo el apellido, y falleció y la saga quedaba inconclusa, y la mujer de la viuda agarró y lo buscó a Brandon Sanderson para que terminara la saga y escribió 3 libros más para terminar la saga. Y no te quedes pensando, cada una de sus sagas tiene un sistema de magia distinto que tiene lógica, no es que, perdón a los fanáticos de Harry Potter, que creo que hay varios acá. Acá tienen al lado, así que ojito con lo que eh, J.K. Rowling no pensó o no te explica cómo son los niveles de magia entre los magos. O sea, los magos hacen magia y hace magia, y no sabe hasta que se enfrentan quién es mejor que el otro. Me van a decir la verdad si estoy equivocado o no. No, no, sí, así. Bueno, Brandon Sanderson te explica cómo funciona la magia, cuál es la lógica de eso y cómo haces para ser mejor o peor mago en los distintos mundos. Y eso se valora muchísimo porque eh, cuando vos estás leyendo una historia, no, eh, llega un momento que has leído tantos libros que te pones a pensar en los más mínimos detalles. Entonces, dice, pero ¿cómo sabes cuál es mago más fuerte que el otro? Solamente cuando se enfrentan. ¿Cuál es la lógica de la magia? Y Brandon Sanderson le da lógica a la magia. Y es como el ritmatista. O sea, hacen magia con tiza, pero te explica la lógica para que eso funcione y te lo creas. Porque al fin y al cabo los escritores somos mentirosos que nos pagan para mentir. Bien, Gera. Muchas gracias por compartir todo lo que nos has dicho. Y bueno, ahí con esa investigación que hiciste de este autor, vemos cómo se articula la lectura con la escritura. Y bueno, ha sido un placer escucharte con tus cuentos, que nos han divertido bastante. Y bueno, muchas gracias por participar, por la paciencia, porque ahora tuviste mucha paciencia. El internet no me quiere. Imagino que desde tu casa no fue fácil sostener esta paciencia de que no nos permitía el internet comunicarnos, pero bueno, hoy estuvo acá en la biblioteca, los que pudimos escuchar bien. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por venir a la biblioteca y comentarnos, compartir. No, quiero agradecer muchísimo a vos, Irina, a Nacho y a toda la gente que trabaja voluntariamente acá en la biblioteca, porque a los autores locales siempre nos es difícil encontrar un espacio, y la verdad que acá siempre vengo y me tratan como si fuera de la casa. Entonces cada vez que me necesiten van a contar conmigo, y en cuanto tengamos los libros ya publicados vamos a traer las donaciones para acá, porque nos gusta mucho cómo trabajan acá, y a veces hay que encontrar formas chiquitas para reconocer eso. Así que muchísimas gracias siempre por las invitaciones, y ojalá que me sigan invitando. Por supuesto, y como le dijimos a Tata, si quieren presentar sus libros, la biblioteca es un espacio que tiene las puertas abiertas. Ahí estoy haciéndole señas. Y que bueno, que es un espacio que pueden aprovechar, y así como nosotros proponemos cosas para ustedes, siempre nos pueden proponer cosas también a nosotros, que estamos abiertos a todas estas instancias para poder compartir lecturas. Muchísimas gracias, Gera. Bueno, le cedemos el lugar a Seba. Bueno,